Una de las cosas que más me gusta hacer es viajar. Quizás mi tarjeta de millas no sea tan extendida como la de muchos de ustedes, pero me gusta viajar y tuve la oportunidad de vivir por 7 años en la ciudad de Medellín. Me di cuenta de algo, y además mi esposa es costeña, entonces me di cuenta de algo, y es que los rolos son gente extraña. En el resto del país son gente muy extraña. Ustedes pueden creer que hay gente en el mundo que se baña con agua fría y lo disfruta. ¡Qué locura! O sea, yo como buen rolo, mi calentador en la casa siempre, sí, o sea, con el delicioso frío de Bogotá. ¿Cómo uno va a bañarse con agua fría? Les ha tocado bañarse con agua fría. La semana pasada estuvimos en el campamento con los universitarios. El agua fría, Dios mío, necesito bañarme con agua fría. Ese pequeño infarto que siente uno cuando el agua llega al pecho, ¿sí o no? Como esa ahogada y es horrible. Entonces, hay mucha gente, en muchos lugares del resto del país la gente se baña con agua fría. No es muy común, aunque hay gente extraña, pero hay los que se bañan con agua fría. También yo consideraba que nosotros no teníamos acento y tenemos esa idea de que hablamos el español más puro que los españoles, ¿no es cierto? Vean, hay gente de otras ciudades del país aquí, ¿cierto? ¿Alguien de otras ciudades? ¿Sí? ¿Los rolos tenemos acento? Sí. Un montón. Tenemos un cantadito al final. Pongan atención a sus grabaciones y qué cantadito. Y también en nuestra forma de hablar, tendemos a hablar con muchos diminutivos y con muchas exageraciones, ¿no es cierto? La mamá no le empaca la fruta, le empaca la frutica. ¿Sí? Después de nuestra experiencia gastronómica al mediodía, decimos estuvo rico el almuercito, no el almuerzo, sino el almuercito. Y también para hablar de cosas grandes, hablamos normalmente con una palabra, con un prefijo, el re, ¿sí? Los servicios están llegando re caros. La cuenta del colegio está re costosa. Miguel es re lindo y costoso. Ese re se puede utilizar en dos sentidos en el español. Uno es hipérbole, exageración, pero re también se utiliza para volver a rememorar. Por ejemplo, quiere decir volver a memorizar algo, volver a recordar algo. La palabra donde obtenemos resurrección viene del latín resurgir, volver a surgir. Lo que hoy quiero enseñarles es que la resurrección significa varios volver a en nuestra vida, varios re. Vamos a ver seguramente muchos que hay, 4 re que hay a partir de la resurrección. Lo vamos a aprender a partir de la narrativa que nos da Marcos, capítulo 16, versículos 1 al 8, lo tienen ahí en sus bosquejos. Dice: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Muy bien. La primera re de la resurrección es que la resurrección recuenta. Porque la historia comienza que las mujeres compraron unas hierbas aromáticas y las llevaron al sepulcro de Jesús. Jesús murió un día viernes, según los relatos que nos dan los evangelios, hacia las 3 de la tarde, más o menos. Entonces, pensemos en lo siguiente dentro de la sepultura de Jesús. Para los judíos, el sábado, el día de descanso, es muy importante y comienza desde las 6 de la tarde del viernes y va hasta las 6 de la tarde
del sábado. ¿Listo? 24 horas de descanso, no se hace actividad para cuidar los mandamientos que Dios había dado, para rememorar el hecho de que Dios descansó al séptimo día. Entonces, Jesús muere un viernes a las 3 de la tarde, el día de descanso comienza el viernes a las 6 de la tarde y no va a pasar nada desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. ¿Por qué esto es importante? Porque Jesús murió crucificado, vilmente crucificado. Y para que una persona fuera enterrada bajándola de una cruz, tocaba hacer una serie de peticiones, ¿no es cierto? Primero tenía que ir a donde Pilato para pedir que Pilato permitiera bajar el cuerpo, y tenían que hacer toda una serie de rituales para ir a sepultarlo. A Jesús lo sepultaron en una cueva. Y eso es lo interesante. Dentro de esos rituales de entierro, se calcula que se duraba más o menos, con los ungüentos aromáticos y demás, se duraba cerca de 6 horas enterrando a una persona. Aún hoy en día lo hacemos, ¿no es cierto? Si ustedes han tenido que ir a un velorio, ustedes saben que básicamente se les va el día en eso, ¿no es cierto? Se demoran mucho tiempo recordando a esta persona. Pero estas mujeres están llevando los ungüentos aromáticos, ¿qué día? El domingo. Aquí un paréntesis para que ustedes piensen en algo. ¿Cuántos días Jesús duró muerto? Jesús resucitó al tercer día, ¿no es cierto? ¿Cuántos días duró Jesús muerto? Esto para decirles, si ven la discusión cómo empieza, porque 3 días no es literalmente un periodo de 72 horas, no es literalmente eso. Quiere decir un periodo de tiempo indicable, ¿no es cierto? No necesario. Bueno, para ustedes que estudian la Biblia, entonces ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, las mujeres llevan las hierbas aromáticas el domingo en la mañana para una forma de honrar a Jesús. Pongan atención a esto. Jesús fue sepultado de una forma indigna, porque no hubo tiempo para sepultarlo como era. Por eso el domingo las mujeres van a rendirle honor, como se rinde a las personas que han fallecido y que han sido significativas. ¿Cómo comienza esta historia? Con unas mujeres que saben que la muerte es el punto final. Con unas mujeres que saben que la muerte es el final de la historia. Ellas van a rememorar a una persona muerta. Están preguntando por, hey, ¿cómo vamos a hacer para llevar las hierbas aromáticas dentro del sepulcro? Y esto es lo bueno de la resurrección, que la historia no tiene el punto final en la muerte, sino que la muerte es un punto seguido. Qué importante es aprender a contar nuestra historia de una manera diferente, que donde pensamos que es un punto final, en realidad solamente puede ser un punto seguido, que lo que pensamos que es el final de la historia, solamente gracias a la resurrección puede ser una pausa. La muerte es la consecuencia última del pecado del ser humano, y aquí es donde viene la lógica bíblica. Vamos, neuronas esenciales. La paga del pecado es la muerte, es decir, morimos porque pecamos. Pero, ¿qué pasaría si existiera un ser humano que no peca y aún así muere? Morimos porque pecamos. Pero, ¿qué pasaría si existiera un ser humano que no peca y aún así muere? ¿Qué tendría que pasar? Resucita. Porque la muerte no tiene derecho sobre él. La muerte no tiene ningún derecho sobre él. Y la buena noticia es que por causa de eso, la muerte pierde derecho sobre todos nosotros. Vivimos a la luz de la resurrección. La muerte y el pecado no es el punto final de la historia. Porque yo sé que muchas veces el pecado ha contado tu historia. Has vivido a la luz del pecado y no a la luz de la vida, no a la luz de la resurrección. Lo veo constantemente. El otro día se me acercó un niño y me mostró su billetera, estaba llorando. Me mostró su billetera y me dijo: Miguel, mis papás vienen a la iglesia hace tantos años y mira lo que me entregaron. Y abre y me mostró un condón. Le pregunté, bueno, no le pregunté para qué sirve, sino ¿qué te entregaron eso? Me dijeron: mira, no queremos que nos hagas con ningún chistecito. Toma. Están viviendo a la luz del pecado. ¿Por qué no le enseñan, padres, a su hija la santidad, la castidad?
lo sagrado de su cuerpo. Están contando la historia con resignación. Están contando la historia a la luz del pecado, no a la luz de la vida. O pensemos en los matrimonios que con tanta frecuencia hoy en día se divorcian por diferencias irreconciliables. ¿Y qué son diferencias irreconciliables? Que este man no se lava los dientes como yo quiero, que a veces quema el arroz y eso es irreconciliable para mí, que este tipo ronca como si fuera un bulldozer. ¿Por qué el divorcio por cosas tan sencillas? Y les cuento, eso no pasa solo afuera, pasa dentro de nosotros, dentro del mundo cristiano. ¿Por qué no contamos el matrimonio a la luz de la vida, sino del pecado? ¿Por qué nos resignamos a terminar un vínculo tan sagrado por diferencias irreconciliables? Les tengo una noticia: siempre va a haber diferencias irreconciliables. Y el matrimonio es el arte de aprender a vivir unidos en medio de esas diferencias irreconciliables. ¿Por qué no contamos la historia a partir de la vida y no a partir de la muerte? ¿Qué pasaría si en los juzgados, cuando llega alguien y dice diferencias irreconciliables, les exigieran, como en unos países están haciendo, y me parece muy sabio, les exigieran ir por 6 meses a terapia de pareja? ¿Cómo cambiaría nuestra historia? ¿Cómo cambiaría nuestra narrativa si la muerte y el pecado no fueran el punto final, sino solamente fueran un punto seguido? O pienso, por ejemplo, en el caso de las adopciones, de lo que ocurrió hace poco de las parejas del mismo sexo que querían adoptar. Vean, como cristianos nosotros lo tomamos como un gran triunfo. Les tengo una noticia: dentro de unos años, no quiero ser como a ver, mal agüero ni nada por el estilo, pero tarde o temprano eso va a pasar. Eso va a pasar. Sí, tarde o temprano las parejas del mismo sexo van a poder adoptar. Eso va a pasar. Y nosotros como cristianos nos ufanamos y nos sentimos muy contentos de que no haya pasado por el momento. Pero les tengo una pregunta más profunda, porque solamente denunciamos el pecado pero no hacemos vida. ¿Cuántos de nosotros, y me lo pregunto a mí mismo, estaríamos dispuestos a adoptar a alguno de esos niños? ¿Qué tal si no hubiera niños por adoptar? Pues listo, salvamos el problema, ¿sí o no? Vean, leí después de todo lo que ocurrió, que el bienestar familiar tiene una edad donde los niños pasan a ser inadoptables, porque cumplen cierta edad y a la gente le gusta adoptar niños pequeños, porque después de que pasan, creo que son los 8 o 10 años, ya tienen como con muchas mañas y todo eso, entonces no los adoptan. ¿Qué pasaría si nosotros viviéramos a la luz de la vida y le diéramos una nueva oportunidad a esos niños? Hace poco estuvo aquí una familia que solamente adopta niños con VIH. Eso es vida. Eso no es vivir a la luz del pecado y de la muerte. Eso es recontar, volver a contar tu historia de una manera diferente. Tu historia tiene la firma de Dios, no del pecado. Y por eso debería ser diferente. La primera red de la resurrección es que recuenta nuestra historia. La segunda, renueva. Les hago una pregunta: ¿qué es eso de la renovación? ¿Qué es eso de renovar? Me hago esa pregunta porque muchas veces he visto que aparecen en los comerciales: renueva tu carro. Y entonces, si uno tiene un Cinca 1972, entonces renovar el carro es cambiarlo por uno nuevo. Si nadie en un concesionario no va a decir: oh, un Cinca 72, ven y te lo engañamos. No le van a decir eso, no le van a decir eso. Se lo van a cambiar por uno diferente, Pero la renovación, el volver algo nuevo en la Biblia es eso, es volver al diseño original. No es algo diferente, sino es volver al diseño original de Dios. Uno de los detalles importantes, teológicamente muy importantes dentro de esta historia, es que son mujeres las que son los primeros testigos de la resurrección. ¿Por qué es importante el hecho de que sean mujeres? Porque cuando usted entra en la teología bíblica, la mujer aparece en un lugar muy importante. Al principio de la historia, en Génesis capítulo 3, una querida mujer llamada Eva.
Eva fue la protagonista principal del pecado. Aquí no quiero eximir a los hombres, porque los hombres fuimos menos resistentes, ¿sí me entienden? Eva por lo menos habló con la serpiente y le cuestionó. El hombre y la mujer le dijo, coma, y el bueno, listo, ya, ahí acabamos, ¿sí? Entonces, la mujer fue como más resistente, no estoy yendo en contra, pero pongan atención a eso. La mujer fue la protagonista principal. Cuando Satanás quería atacar la creación de Dios, apuntó a la mujer. Dentro de la narrativa bíblica pasa eso. Y la mujer comió y abrió la puerta para que el pecado dañara nuestra creación. ¿Bien? Pero esta resurrección, este volver a la vida, este resurgir, esta nueva creación que se inauguró con la resurrección de Jesús, ¿con quién comienza? Con mujeres. Con mujeres. Con mujeres que se les da un mensaje para que lo repartan por el mundo. ¿No les parece eso muy bonito? Que la creación que fue dañada por el ser humano, protagonista una mujer, y que la nueva creación es restaurada para el ser humano, protagonista, mujeres. Mujeres. Porque esta creación vale la pena. Porque esta creación vale la pena. Ahora, quiero hacerles una pregunta. Pensando en la historia de Eva, queridos teólogos, ¿cuál es la esencia de todo pecado? Sin importar el pecado que sea, sin importar si mataste, si dijiste mentiras, si robaste, sin importar, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es el núcleo de todo pecado? Quiero escuchar algunas opiniones. Si pudiéramos decir, esto tiene todo pecado. Desobediencia. ¿Qué más? Naturaleza humana, ok, pero pensemos, por ejemplo, Eva no tenía una naturaleza pecaminosa inicialmente, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué pecamos? Ok, ¿qué más? Déjenme por ponerles lo siguiente. A Eva se le dio un mensaje, le dijo no comas de este árbol, y a estas mujeres se les dio un mensaje. La esencia del pecado, y eso es lo que digo. La esencia del pecado es que desconfiamos de Dios. Desconfiamos el mensaje de Dios. Lo veo todo el tiempo con los jóvenes. Que les digo, hey, esperen hasta el matrimonio, esperen hasta el matrimonio. Estamos haciendo una pausa en la serie Historia de Amor y decimos, esperen hasta el matrimonio, aunque todas tus hormonas por dentro te dicen lo contrario. ¿Qué mensaje estás creyendo? ¿El de tus hormonas? ¿O el de Dios? Todos confiamos, todos creemos en un mensaje. Todos creemos en un mensaje. Cuidado con los mensajes que escuchas. La pregunta no es si confías en Dios o no. La pregunta es en qué mensaje confías. ¿En el de Dios o en otro mensaje? Podemos creer en cualquier otro mensaje. Por ejemplo, en los de Disney. En los de Disney. ¿Se acuerdan cómo terminan las películas de Disney? ¿Vieron las películas de Disney? Sale la princesa, ¿no es cierto? Y aparece, y vivieron felices por siempre. Les hago una pregunta a aquellos que han llevado a su novia al altar y todo eso. ¿Ese y vivieron felices por siempre es fácil? Siempre me gustaría. Vean, ustedes los que estudian algo de televisión deberían hacer un remake de Blancanieves casada. ¿Cómo fue Blancanieves casada? ¿Será que todavía vivía con los 7 enanos? ¿Será que el marido la dejó vivir con los 7 enanos? ¿Qué pasaría? Porque esa es la vida real, ¿no es cierto? ¿Será que Rapunzel pudo ir todos los fines de semana a la peluquería? ¿O hubo situaciones con... ¿Será que la Cenicienta, el príncipe la siguió viendo igual después de que se engordó un poquito por el embarazo? Porque esa es la vida real, ¿no es cierto? Y pongan atención, muchas veces imponemos este mensaje Disney a nuestras vidas y confiamos en ese mensaje y creemos y exigimos ese mensaje. Hazme feliz por siempre. Cuando el mensaje del Evangelio es mucho más complejo. Esposos, amen a sus esposas, y amar cuesta. Esposas, respeten a sus maridos, y respetar a este man no siempre es tan fácil. No siempre es tan... ¿Sí o no? ¿Qué mensaje confiamos? ¿Confías en el mensaje de Dios o confías en cualquier otro mensaje? La resurrección se trata de un mensaje de esperanza que Dios le dio precisamente a mujeres que habían creído un mensaje diferente.
el mensaje de la Saquina. Vamos a ver si recuerdan. La primera re de la resurrección, recuenta. La segunda, renueva. La tercera, reitera. Quiero que vean el versículo 7 del texto que estamos estudiando. Hay un detalle que se nos puede pasar por alto muy fácilmente. El hombre le está diciendo a estas mujeres el mensaje que deben promulgar, y vean lo que dice en el versículo 7. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué? Y a Pedro. ¿Por qué razón? ¿Vieron cómo la diferenciación que hay entre discípulos y... pero Pedro no era un discípulo? ¿Por qué? Porque recuerden que la noche antes de Jesús morir, Pedro había negado a Jesús. Por el testimonio de los evangelios, específicamente el evangelio de Juan, sabemos que Pedro volvió a ser un pescador. Ya no era un discípulo. Para él mismo se había sacado del grupo de discípulos de Jesús. Se consideraba indigno de semejante llamamiento. Pero cuando ustedes leen el versículo 6, vean el versículo 7, vean el mensaje que les manda. Dice: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como Él les dijo. ¿Cuándo les dijo Jesús eso? Porque en sus Mateos y Marcos capítulo 14, versículos 27 al 31, la última cena, Jesús dice: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos se abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás le dijeron lo mismo. Y la historia nos cuenta que Pedro efectivamente no negó. Pedro era autosuficiente, Pedro era autodeterminado. Señor, yo iría hasta la muerte contigo. Y esa autodeterminación le duró hasta esa noche. No más que eso. No más que eso. Él había negado a Jesús. Y negar a tu maestro es una traición muy grande. Pero Jesús, después de la resurrección, manda a decir: díganle a los discípulos. Hey Pedro, tú fuiste infiel, pero yo soy fiel. Tú me fallaste, pero yo sigo siendo fiel a mi palabra. Aunque tú me negaste, yo sigo teniendo el mismo llamado. Tú no eres un pescador, eres un discípulo. A los discípulos y a Pedro. Qué esperanza de gracia nos trae la resurrección, ¿no es cierto? Porque fallamos con tanta frecuencia, ¿no es cierto? Salimos hoy del servicio de resurrección animados: Señor, ahora sí fue, que se venga el mundo. Y llegamos al almuerzo y ¿sí o no? Fallamos con tanta frecuencia. Seguimos siendo Pedro. Seguimos siendo... Guárdense estas palabras en su corazón. Díganle a los discípulos y a Pedro: yo sigo contando contigo. No te tomes un derecho que no te pertenece. El único que tenía el derecho de eliminar a los discípulos de su lista era Jesús, no los discípulos. Si Jesús hubiera dicho basta, tenían derecho. Pedro no. Querido cristiano, tú no eres Jesús. Solo Jesús tiene el derecho de decir hasta aquí. Y la buena noticia es que Él dice a los discípulos y a Pedro. Él reitera el llamado. De eso se trata la resurrección. Y un último para finalizar. Vamos a ver si recuerdan los 3 anteriores. Vamos, primero, cuenta. El segundo, nueva. El tercero, reitera. Y el último, restituye. Volvamos a hablar de las queridas mujeres que ese día estaban difundiendo el mensaje de Jesús, o bueno, se les llamó a difundir el mensaje de Jesús. Pensemos por un momento en el contexto social en el que ellas se encontraban. Ellas vivían en un contexto que las tomaba como ciudadanas de segunda categoría, ¿sí? Ellas eran menos importantes que los hombres. Junto con los niños estaban en la escala más baja de la pirámide social.
no eran importantes, no eran tenidas en cuenta. Algunas escuelas rabínicas enseñaban a los hombres que en la oración de la mañana se levantaran y hicieran esta oración. Es literal, ustedes lo pueden buscar en las fuentes que hay. Los hombres oraban, decían: Dios, gracias por haberme creado y porque no me hiciste ni un gentil, o sea, una persona pagana, ni un perro, ni una mujer. Ese nivel de denigración. Esto obviamente inundaba otras áreas de la vida social, como era el área judicial. Cuando las mujeres daban un testimonio, no era tenido en cuenta. Una mujer podía haber estado en el lugar de los hechos y testificar sobre ese hecho y no le creían. Su testimonio no era tomado en cuenta. Y cuando era tomado en cuenta, pongan atención al riesgo que estaban corriendo. Cuando era tomado en cuenta, si algún rabino decía: vamos a escuchar a esta mujer, y la mujer decía algo, y un hombre aparecía y decía lo contrario, esta mujer podía ser condenada a muerte. Imagínense el nivel de presión que estaban viviendo estas mujeres. Eran ciudadanas de segunda categoría, por eso guardaban silencio constantemente, por eso no se pronunciaban. Pero Jesús escoge a las mujeres como las primeras testigos de la resurrección. Él no las ve como ciudadanas de segunda categoría. Eso es una buena noticia. ¿Saben por qué? Porque quieren más allá del feminismo. Quieren más allá del feminismo. Estoy hablando específicamente a las mujeres. Por mucho tiempo, el feminismo se ha levantado como una forma de respuesta ante el machismo. ¿Y qué sostiene el feminismo? Que las mujeres tienen que ser igual a los hombres. El feminismo sostiene, muchas corrientes feministas sostienen que la Biblia es machista y retrógrada, que Jesús solo era un machista empedernido. Pero yo les digo a las feministas, queridas amigas, lean el relato de la resurrección, porque las primeras testigos, aunque no era fiable su testimonio en ningún estrado judicial, Jesús las escoge como las primeras testigos de la resurrección. ¿Por qué va Jesús más allá del feminismo? Mujeres, porque no tienen que ser igual a los hombres. Tienen que ser lo que Dios quiere que ustedes sean. No tienen que ser igual a los hombres. Entonces, ustedes son mucho mejor que eso. Ustedes están siendo llamadas a ser lo que Dios quiere que ustedes sean. Y eso es algo mucho más grande. Eso es algo magnífico. Pero hablemos también en general, ¿no es cierto? No solo a las mujeres. Hablemos en general. Hablemos de los estigmas sociales que hay a nuestro alrededor, que nos marcan, ¿no es cierto? Esas mujeres estaban estigmatizadas socialmente. Vean cómo termina el relato. Dice que ellas tenían miedo y temor. ¿Por qué tenían miedo y temor? Porque sabían que ser testigos de este hecho les arriesgaba la vida. Ellas estaban arriesgando su vida si iban a decir Jesús resucitó. Pero ahora sí lo hicieron. En parte, estamos aquí porque esas mujeres hablaron. Jesús restituye esos estigmas sociales. Si tú pudieras definir en una sola palabra para ustedes mismos, ¿cuál sería? ¿Cuál es la primera palabra que se dispara en tu mente? Bueno para nada, indeseado, odiado por los padres. ¿Cuál es la primera palabra? Porque son marcas. Son marcas que nos quedan, son estigmas sociales. Ciudadanas de segunda categoría, les decían, ¿cuál es el estigma que se dispara en tu mente? Jesús, por medio de este acto de la resurrección, le está diciendo a las mujeres: hey, ustedes son más que eso. Querido hermano, tú eres más que eso. Tú eres más que eso. Tú eres más que eso. Eso que te dijeron, eso que te marcaron, hey, eres más que eso. Fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios sigue creyendo en ti. Eres más que eso. Eres más que un evento en el pasado. Eres más que un hecho aislado dentro de tu historia. Eres más que eso. Que ya no te defina el alcohólico. No, tú eres más que eso. Tú eres más que eso. La resurrección se trata de, hey, eres más que eso. Eres más que eso. Dios quiere restituir eso que te ha sido quitado por los estigmas sociales. Por los estigmas sociales. ¿Cuánto cambiaría nuestra vida
si la viéramos a la luz de la resurrección? ¿Cuánto cambiaría nuestro sentido de valor si lo viéramos a la luz de la resurrección? Ya termino con algo. ¿Alguien tiene un billete de 50 por ahí? Por favor, sí que me preste un momento. ¿Alguien tiene? Es que no tengo. ¿Sí tienes uno? No lo puedes pasar, por favor. Listo. Bueno, gracias. Vamos a ver. Me comprometo. ¿Quién quiere este billete? ¿Alguien quiere? ¿Quieres? ¿Nadie más? Uy, qué pena, ¿no? Disculpen ustedes, los pudientes. Sí. ¿Quién quiere ese billete? ¿Alguien lo quisiera? Vea, pon atención. Pon atención. No, porque me lo dieron voluntariamente, entonces. Eres un tonto. ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere el billete? Pero le dije tonto. ¿Quién lo quiere? Bueno, está bien, está bien. ¿Saben qué? Lo voy a tirar al suelo. ¿Quién lo quiere? ¿Sí? ¿Y por qué si lo tiré al suelo? Y ya le dije tonto, imagínense. Bueno. ¿Quién lo quiere? Yo. Pero si ya le dije tonto, lo boté al suelo y lo pisoteé. ¿Por qué lo quiere? Porque todavía no. ¿Por qué entonces piensan diferente de ustedes? Porque alguien te dice algo y ay, sí, no valgo para nada. Porque alguien te lastima y te pisotea y ay, sí, yo no valgo para nada. ¿Por qué piensas diferente de ti? La resurrección se trata de que sigues valiendo sin importar lo que haya pasado. Oremos. Señor, gracias por haber resucitado. No lo merecíamos, no lo hubiéramos imaginado, no lo hubiéramos inventado, pero gracias porque la resurrección no solo es un hecho histórico, sino que conlleva muchos beneficios que podemos disfrutar aquí y ahora. Señor, no sé qué tienen que vivir mis hermanos. No sé si tienen que recontar su historia, no sé si tienen que renovar, no sé si tienen que escuchar que tú reiteras tus promesas o que restituyes su identidad, no lo sé. Pero yo te suplico con todo el corazón que el poder que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo poder, se haga real en nuestra vida para poder experimentar las bondades, las oportunidades inauditas e inimaginables que nos da la resurrección. Gracias por tu palabra, porque siempre, siempre nos da mucho más de lo que esperamos. Oramos en Cristo Jesús. Pongámonos de pie y juntos alabemos. Si deseas visitarnos en nuestros servicios y participar de nuestra comunidad, puedes encontrar toda la información en nuestra página web www.confraternidadcolina.com. Además, si quieres ver otras prédicas, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube. El Evangelio de la esperanza.